Es fácil dejarse llevar por el encanto de Peppa Pig, pero hoy nos pondremos el sombrero de detective para encontrar algunos errores de animación ocultos. Veamos qué errores hemos encontrado que tal vez no hayas notado. En el episodio Máscara, Peppa y sus amigos están en su grupo de juegos preparándose para hacer máscaras. Al principio del episodio, cuando los niños llegan a sus respectivas mesas, notamos varios errores. En la primera mesa, podemos ver dos vasos uno al lado del otro, uno con tijeras y otro con plumas de colores. Pero cuando la escena se aleja, el vaso con plumas de colores ahora está encima de los papeles de colores. Y eso no es todo. En la segunda mesa, podemos notar que hay 4 charolas. Pero cuando la escena se aleja, solo podemos ver 2. Continuando, en el episodio Clase de Gimnasia, Madame Gazelle lleva a los niños a la clase de gimnasia del señor Conejo Gruñón. Y cuando llegan al gimnasio, el señor Conejo Gruñón les explica de qué trata la clase. Ahora, fíjate en la posición de Candy Cat y Emily Elephant. Como podemos ver, Candy Cat está hacia el lado más alejado y Emily está en el lado más cercano. Pero el error es que, en la siguiente escena, sus posiciones se intercambian. En un abrir y cerrar de ojos, simplemente cambiaron de lugar. Y eso no es todo. Más adelante en el episodio, cuando Grumpy Rabbit les está contando una historia a los niños, la escena cambia a Danny Dog con Zoe Zebra detrás de él. Pero el problema es que, cuando la escena se aleja, ahora mira dónde está Zoe Zebra. Ahora está detrás de Susie Sheep. Siguiendo adelante, en el episodio Molly Mole, hay una nueva niña en la escuela llamada Molly, y rápidamente se hace amiga de Peppa y Rebecca Rabbit. Molly les muestra lo buena que es cavando mientras les da un recorrido por su casa subterránea. Peppa va a visitar la casa de Molly Mole junto con Papá Cerdito. Cuando Peppa entra al cuarto de Molly Mole, podemos notar diferentes objetos esparcidos por toda la habitación. En la pared podemos ver 2 marcos de fotos. También hay una escalera detrás de la cama. Una muñeca está cerca de la cama, y este cono de tráfico está de este lado de la habitación. Pero cuando Papá Cerdito entra a la habitación, todo se ve diferente. Mira la pared. Antes había 2 marcos de fotos, pero ahora hay 3 marcos. La escalera que estaba detrás de la cama ahora está delante de la cama, y la muñeca que estaba cerca de la cama no se ve por ningún lado. Y también ahora hay 3 conos de tráfico, cuando antes solo había uno. O sea, ¿cómo es esto posible? Tal vez el paseo de Papá Cerdito causó un terremoto que movió toda la habitación. En el episodio del parque, Peppa y sus amigos están en el parque junto con sus padres. Y durante la introducción, vemos una vista del suelo. Ahora, veamos la posición de Mamá Gata aquí. Como podemos ver, ella está cerca de la cerca, mucho más lejos de Candy Cat. Pero segundos después, la escena hace un acercamiento a Candy Cat. Y de repente, Mamá Gata está a su lado. Ahora, este siguiente error da muchísima risa. En el episodio, El paseo en tren, Madame Gazelle lleva al grupo del preescolar a un paseo en tren, donde deben marcar lo que ven en sus hojas de actividades. Pero en la estación de tren, Pedro pierde su boleto. Cuando Pedro está buscando su boleto, mira cuidadosamente el suelo. Podemos ver claramente que no hay nada ahí, pero momentos después, cuando llega Madame Gazelle, Zoe Zebra señala hacia el suelo y ahí aparece el boleto de tren de Pedro. No hay manera de que ese boleto estuviera ahí originalmente. Tal vez Zoe Zebra había escondido el boleto y cuando Pedro estaba mirando a Madame Gazelle, ella tiró su boleto al suelo. En el episodio Salto en paracaídas, cuando Peppa y George le cuentan a Mamá Cerdita sobre lo del paracaidismo, podemos notar un refrigerador en el fondo. Y en la puerta del refrigerador hay varios tipos de calcomanías. Ahora mira cuidadosamente estas 2 calcomanías, la A y la B. Pero el error es que, cuando la escena hace un acercamiento a Mamá Cerdita, la calcomanía B simplemente desaparece. Ya hemos hablado de un par de errores que encontramos en el episodio Venta de Garaje, y hoy encontramos uno más. Cuando vemos el salón de clases de Peppa, podemos ver que la mesa de la señorita Coneja está junto a la ventana, mientras que la mesa de Mamá Gata y Madame Gazelle está en medio del salón. Pero el error es que, cuando la escena hace un acercamiento a Mamá Gata, podemos ver que su posición ha cambiado. Ahora ella está junto a la ventana donde estaba la señorita Coneja hace unos momentos. Y además, está cerca de la pared, mientras que antes estaba en medio del salón. En el episodio La casa de Madame Gazelle, Peppa, George, Mamá y Papá Cerdito han ido a visitar a Madame Gazelle. Cuando entran a la casa, la familia pronto se da cuenta de que su casa está siendo empujada por el árbol alto que está junto a ella. Ahora miren con atención. Aquí podemos ver que no hay nada en la rama del árbol. Pero más adelante en el episodio, cuando el señor Toro sube al árbol, podemos notar un búho, un nido de pájaros y una colmena. Pero antes, vimos claramente que no había nada en el árbol. Volviendo al episodio Máscaras, todos los alumnos en el preescolar de Peppa están haciendo una máscara para sí mismos. Y en una de las escenas, podemos notar varios juguetes y objetos encima del mostrador dentro del salón de clases. Si miramos de cerca, podemos ver que hay 2 libros a un lado. Después de eso, un vaso lleno de lápices de colores. Y luego un juguete, un bloque de letras y 3 bloques de letras apilados uno sobre otro. Sin embargo,
Después de que todos los niños terminaron sus máscaras, nota que el juguete y los bloques de letras de repente intercambiaron lugares, con el juguete ahora en el borde del mostrador y los bloques movidos al otro lado. Parece que estos juguetes pueden moverse por sí solos. En el episodio El nuevo camino del señor Toro, el señor Toro y su hermano le informaron a la doctora Hamster que su clínica para animales enfermos está justo en medio del camino. Aquí podemos ver que el trabajo está supervisado por el señor Conejo. Noten que él aparece y sube la colina donde está la casa de la doctora Hamster. Pero el problema es que, hace unos momentos, había excavadoras exactamente en ese lugar por donde el señor Conejo caminó tan tranquilo. También hay otro error interesante. Al principio del episodio, vemos al señor Rinoceronte y a otro personaje en la excavadora. Pero el problema es que, cuando el señor Conejo, junto con los hermanos Toro, deciden que deberían hacer un túnel, las excavadoras están vacías y los dos hermanos se suben a ellas. Pero antes había operadores dentro de ellas. En serio, los animadores realmente necesitan decidir quién va a manejar las excavadoras. Ahora veamos otro caso de desaparición. En el episodio Biblioteca, Pepa y su familia van a la biblioteca para conseguir algunos libros nuevos. Y cuando la señorita Coneja lleva a Pepa y a George a la sección infantil, podemos notar una mesa y 4 sillas. Pero el problema es que, momentos después, Mamá Cerdita les lee un cuento a Pepa y a sus amigos, y la escena se aleja. Pero espera, ¿dónde están la mesa y las sillas? Desaparecieron. Y podrías estar pensando que probablemente las movieron. Bueno, eso no es posible porque, segundos después, la mesa y las sillas reaparecen mágicamente. En el episodio Campamento Escolar, Pepa y sus amigos van de campamento con su maestra, Madame Gazelle. Cuando llegan al lugar de campamento, podemos notar que Pepa lleva una mochila morada. Pero el error es que, cuando empieza a armar el campamento con Susie, su mochila ahora es roja. En cuestión de segundos, la mochila de Pepa cambió de color. Y eso no es todo. Cuando Pepa y Susie están armando la tienda, la escena se aleja, y si hacemos zoom en Pepa y Susie, podemos notar que no llevan mochilas en absoluto. Más adelante en el episodio, cuando todos están durmiendo, Susie sale de su tienda con una linterna, y podemos ver que la linterna es de color rojo. Pero el error es que, cuando Susie llega a la tienda de Madame Gazelle, la linterna ahora es morada. En serio, ¿qué pasa con todos estos objetos que cambian de color en segundos? Ahora, este siguiente error es realmente gracioso. En el episodio, El parque infantil, Pepa y George están en el parque con sus amigos. En una de las escenas, Papá Cerdito sube al tobogán, pero se queda atascado al deslizarse. Pero ese no es el error aquí. Para ayudar a liberar a Papá Cerdito, Pepa y sus amigos se suben al tobogán. Ahora mira cuidadosamente el orden aquí. Primero es Pepa, luego Susie, Danny Dog, Candy Cat, Rebeca y Pedro. Hasta aquí todo bien. Pero cuando logran liberar a Papá Cerdito del tobogán, bajan por él, uno por uno. Pero el error es que, cuando vemos el tobogán de nuevo, Rebecca Rabbit ya no está ahí. Y eso no es todo. Cuando la escena cambia hacia Papá Cerdito, podemos notar que Rebecca Rabbit salta del tobogán. Pero el problema es que, antes ella estaba sentada detrás de Candy Cat, pero aquí saltó antes que él. ¿Cómo es eso siquiera posible? Así que, estos fueron algunos de los errores de animación en Peppa Pig. Y como siempre, nos vemos en el próximo video.